CADEM Consultores presenta 21 temas fundamentales de las personas morales 2017, impartido por el Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval. CADEM Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Entonces ahí tendríamos que ubicar en ese catálogo cómo es que se va a llenar el comprobante, pero esto no es el concepto porque hoy se ha cuestionado mucho en muchos ámbitos y sobre todo por las autoridades fiscales el hecho de que hagamos un comprobante fiscal y que en ese comprobante fiscal pongamos conceptos que a veces son muy genéricos. Entonces el SAT, si es genérico, entonces seguramente está simulando y entonces no te voy a permitir deducir. Entonces tenemos esa preocupación, ¿no? Yo creo que la preocupación tendría que ser, más allá de lo que diga el SAT, de que si nuestro concepto es genérico, lo que tendríamos que hacer es que exista realmente un vínculo entre comprobante, transferencia, contrato, pero además con todos los elementos de materialidad que puedan rodear a la operación. Si compraste mercancía y pensando, eso se los mandé la primera sesión, yo les mandé un documento del SAT en donde se habla, es un criterio de 2013, en donde se habla de las revisiones que van a hacer las autoridades fiscales a los distintos contribuyentes, sobre todo los que se presume que están simulando operaciones. Llega la autoridad fiscal, se presenta a nuestra empresa, toca y dice vengo a hacer algo parecido a facultades de comprobación, porque además no son facultades de comprobación, y entonces nos empiezan a aplicar unos cuestionarios, no sé si los leyeron, los vieron el documento que les mandé. Entonces en el documento dice, oye, llega la autoridad fiscal y dice, oye, yo de entrada presumo que tú estás simulando operaciones. ¿Por qué? A lo mejor porque tuviste operaciones con un contribuyente de alto riesgo, un EFO, por ejemplo, ¿no? Las empresas facturadas de operaciones simuladas, y entonces yo presumo que tú estás simulando operaciones. Oye, ¿qué operación llevaste a cabo con él? Le compré mercancía. Y entonces, cuando llega el SAT y nos empieza a preguntar, oye, a ver, ¿dónde compraste la mercancía? ¿A quién se la compraste? A ver, enséñame la orden de compra, enséñame el pedido, enséñame la recepción de la mercancía. Oye, ¿compraste mercancía y quién te la trajo? O sea, no, pues el proveedor no tiene ni siquiera vehículos. Entonces rentaste un flete, dime quién es el fletero. El almacenista que recibió, el responsable, la entrada al sistema de inventarios. Y entonces me empieza a cuestionar una serie de conceptos. Y bueno, ¿y eso dónde dice, no? O sea, bueno, pues es la política de recaudación que tiene el SAT. Dice, yo presumo que existen operaciones, pero entonces en lo que tendríamos que estar trabajando nosotros, y de hecho es un tema de hoy, de lo que vamos a platicar el día de hoy, o sea, tendríamos que estar trabajando ya en documentar todo eso, ¿no? Oye, si yo compro mercancía y ya sé que el SAT está pidiendo todo esto, sea o no sea legal, yo tendría que estar trabajando en generar un programa de cumplimiento, un compliance legal, en donde diga, bueno, tiene que haber un almacenista que reciba, tiene que haber una persona de compras que pida este documento y este otro, y entonces cada compra que hacemos ya no puede estar integrada nada más con la factura, con el contrato y con la transferencia. Eso no le da ninguna certeza al SAT, y yo creo que a nosotros también, si lo pensamos bien, nos deja desprotegidos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir sustentando y dándole materialidad, o un concepto tangible, incluso una foto, ¿no? Parecía ridículo, pero a veces tendríamos que recurrir hasta eso para sostener esto. Entonces lo que dice el SAT es, oye, en estos comprobantes quiero que me identifiques aquí cuál es la clave del producto, del servicio que estás trabajando, aunque también dice, pero también es posible que en esos 50 y tantos mil pesos no encuentres, 50 y tantos mil rubros, no encuentres lo que tú estás buscando. Bueno, entonces, ¿qué le voy a poner, no? Además de eso, tendríamos que hacer la descripción del bien o del servicio que estamos prestando, de la mercancía que estamos enajenando, adquiriendo, ponerlo en eso en términos de la fracción quinta del 29A y tenerlo en nuestro comprobante, pero que sean conceptos amplios, no conceptos que no nos sobre o no nos sentamos que estamos excediéndonos, ser tan amplios como que el concepto coincida con nuestro contrato y después coincida con nuestros elementos de materialidad. A lo mejor no importa tanto el concepto, pero el SAT se está fijando mucho en eso. Pero sí tendríamos que pensar que atrás de nuestro comprobante tiene que haber un sustento, ¿no? Que esa es la primera parte. Entonces, lo que yo les mando es esta guía del llenado y estos catálogos. O sea, cuestiones interesantes en el catálogo. Bueno, la clave de unidad. No sé si recuerdan esta parte de las unidades de medida, en donde dice la fracción del 29A que en tus comprobantes fiscales le tendrías que poner la unidad de medida. Oye, ¿cuál es la unidad de medida? Pues tu concepto puede estar en kilos, puede estar en metros cuadrados, en metros cúbicos. Y en algún momento la resolución miscelánea decía, y le tienes que poner aquí la unidad de medida que esté contemplada de acuerdo a la ley federal sobre metrología y normalización.
pero venían ahí nada más 22 conceptos. O sea, había conceptos que no cabían o que no encontrabas, ¿no? Oye, por ejemplo, yo les comento siempre, si yo le quiero comprar un conejito a mi hija, ¿cuál sería la unidad de medida? Una pieza, no la quiero completa, pues es para mascotas, ¿no? Una pieza, pues, ¿qué pieza? ¿Mandé? ¿Qué le pondrían? Un animal, pues que no había animal, una cabeza, pues no es que lo quiero completo también, no una pura cabeza, ¿no? O decían, pues lo matamos y por kilo, ¿no? Pues entonces estarían... Entonces no cabían los conceptos y entonces dijeron en algún momento en resolución miscelánea, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor ponle la unidad de medida que tú utilices para fines comerciales. ¿Cómo lo llamas para fines comerciales? Piezas, pedazos, montoncitos, gruesa o lo que sea. Entonces abrieron el concepto. Pero en esta versión del 3.3 dice, oye, ¿no sabes qué? Es que están todos estos están ahí contemplados, ¿no? Todas estas unidades de medida, y entonces vemos que ya el concepto es muy amplio. También fíjese, radian, milirradian, quién sabe qué sabe, y aquí explica qué es, ¿no? Grado, minuto, segundo, grado centesimal, mil, revolución, esteroradian, metro, grado por... Entonces aquí le ponemos cuáles son los conceptos que se pueden utilizar. Todos estos están aquí. Sí, entonces aquí también tenemos 1737 conceptos distintos que le podemos poner a nuestro comprobante. En el caso de servicios, ¿qué medidas? En el caso de servicios, como está contemplado en la resolución miscelánea, hoy todavía que lo estamos utilizando, unidad de servicio dice aquí, propiedad, centro, utilidad de alimentación, es el que encontraría más parecido. Línea de comunicaciones, línea de telecomunicaciones, unidad de servicio. Está esa de unidad de servicio nada más. En términos de la resolución miscelánea vigente todavía para el 3.2 dice, oye, cuando sea servicio, ¿cómo le ponemos? ¿Mandé? Le ponemos NA, porque si antes le ponía servicio, decía un servicio, pues oye muy feo, ¿no? Y alguien decía en horas, ¿no? Pues le pones un servicio de 2 horas, se oye más feo todavía, ¿no? Vamos a andar dando servicios de 2 horas. Pero bueno, esa sería unidad de servicio, ¿no? Es lo que hoy dice, pero ya tenemos mucho más amplio el concepto de la clave de la unidad. Luego, código postal, vienen aquí 2, porque son muchísimos códigos postales. Otra de las novedades es la forma de pago, porque si ustedes recuerdan, en términos del artículo 29A de la fracción 7 del inciso C, dice que tenemos que ponerle la forma de pago. Hay que ponerle los últimos 4 dígitos de la cuenta. ¿Mandé? ¿Hay que ponérselo? Ya no es obligatorio. Lo que pasa es que hasta 2013 el Código Fiscal sí decía, hay que ponerle los últimos 4 dígitos de la cuenta, pero específicamente lo decía el 29A en fracción 7 inciso C, hay que ponerle la forma de pago y en caso de que sea un medio bancarizado ponle los últimos 4 dígitos de la cuenta. Para 2014 que cambia esa fracción ya no viene esa última referencia. Sin embargo, en el anexo 20, si ustedes lo ven hoy, el anexo 20 dice que como un atributo opcional del comprobante fiscal está ponerle los últimos 4 dígitos de la cuenta. Entonces hoy se lo podríamos poner o podríamos no ponerlo. Sin embargo, eso ya es intrascendente. Hoy lo que le importa a la autoridad es saber cuándo cobramos. Pero teníamos aquí otra controversia. La fracción C que estamos hablando de la fracción 7 dice que le tenemos que poner la forma de pago. Si ustedes se remiten al anexo 20 que está vigente para el 3.2, donde dice forma de pago, menciona estos, pero bajo la denominación de método de pago. Y teníamos esa controversia, oye, si el inciso C dice que es forma de pago y allá dice que es método de pago, entonces ¿qué es método y qué es forma? Bueno, pues aquí ya después de tanto pleito que hubo con eso, dijeron, bueno, forma de pago es forma de pago. Entonces, que sí tendría que ser, ¿no? O sea, a lo mejor, pero forma de pago, antes decía, forma de pago es el método de pago. Y la forma de pago era si era en una sola exhibición o si eran parcialidades, y eso ya cambió. Forma de pago es forma de pago, como tendría que ser siempre, ¿no? Es absurdo, pero bueno, ese es un cambio que también tenemos. Y aquí está el catálogo de conceptos de forma de pago, que es uno que tendríamos que poner. Y si luego está esta parte del impuesto, bueno, eso no tiene problema. Y entonces el método de pago, aquí sí ya me dice método de pago, para el 3.3 están estos 3 y están las claves. Se pago en una sola exhibición. Y de hecho, si nos repetimos al inciso A y B de la fracción 7 del 29A, son los únicos que existen, pago en una sola exhibición o pago en parcialidades. Sin embargo, aquí ya se hace una derivación del concepto.
Dice, si el pago es en una sola exhibición, pues así ponle tu comprobante. PUE, pago en una sola exhibición. Si es inicial y parcialidades, es decir, si yo cuando hago la operación, en ese momento que me hacen que hago la operación, me hacen un pago inicial, entonces le voy a poner aquí pago inicial y parcialidades. Pero ahora también podría darse esa modalidad, oye, resulta que sí va a ser en una sola exhibición, bueno, por lo menos eso me dijo el cliente, pero resulta que hoy no me paga nada. Entonces, ¿cómo le voy a poner al comprobante? Le vas a poner pago en parcialidades o diferido. Y entonces, cuando te pague, así sea en una sola exhibición, tendrás que expedir un segundo comprobante, que va a ser el comprobante de pago. ¿Sí? ¿Todos ya lo sabían? ¿Quién no veo que me están viendo? ¿Sí? ¿De eso no tienen dudas? Entonces, bueno, ese es otro de los catálogos que por ahí están interesantes. Pero lo que sí tendríamos que considerar en esta parte es que si seguimos expidiendo 3.2, entonces yo tengo que poner pago en parcialidades y por los posteriores tendría que expedir un comprobante posterior a mi cliente. Es decir, si yo le expido un comprobante por una máquina que cuesta $1,000,000, le expido ese comprobante por el total de la operación, pero si él después me empieza a pagar parcialidades, bajo esta versión 3.2 yo tendría que expedirle un comprobante de parcialidad por cada pago posterior que me haga. ¿Están de acuerdo en eso? El primero es de ingreso y los demás también son de ingreso. ¿Sí? Ok. ¿Dudas de esto no tienen entonces? Sí. Es una duda que tengo. Según las NIF, cuando tú ya sabes el importe de tu operación, tienes que hacer tu factura por el total de la operación. Cuando no sé lo que yo voy a cobrar, lo haces por esa parte. Nada más aquí tengo una duda. Si yo no sé cuánto voy a cobrar finalmente por un servicio o por un producto que aún no me llega, por ejemplo, del extranjero, yo hago mi comprobante por el total. Vamos a suponer que es una venta a crédito. Lo hago por $1,000,000 como ahorita dijo. Después, cuando me empiecen a pagar, que a lo mejor van a ser 1,000 pagos chiquitos, que es lo que hacen ahora los clientes, como Electra. por cada uno de los pagos que me haga, voy a hacer la operación, pero va a ser en ceros, eso es lo único que me quedó duda, va a ser en ceros el comprobante. Es que va a ser un comprobante de pago, o sea, ya no va a ser un CFDI de ingreso, sino que va a ser un CFDI de pago. Ese es el cambio, ¿no? En el catálogo hay ese, ¿no? Sí. En el catálogo hay ese formato de pago. Bueno, no es en el catálogo, es un nuevo tipo de comprobante. Es que hoy, bajo esta versión 3.2, por ejemplo, que platicaron, es la versión del XML. O sea, la versión del comprobante fiscal, ¿estamos de acuerdo? Y entonces en 3.2 tienes 3 tipos de comprobantes: ingreso, egreso y traslado. ¿Estamos de acuerdo? En la versión 3.3, pues de igual forma vas a tener el de ingreso, que sirve para lo mismo, para las ventas, facturas, recibos de honorarios, recibos de arrendamiento o de lo que ustedes quieran, pero finalmente todos se llaman CFDI. O sea, lo de factura, recibo de honorarios o lo que sea, es un apodo que le ponemos nosotros, ¿ok? Pero es uno de ingreso. El de egreso hoy, 3.2, tenemos aquí la nómina, tenemos aquí las notas de crédito, tenemos aquí los de dividendos. Bajo el nuevo concepto de 3.3, pues nada más serán en todo caso las notas de crédito. Y el de traslado, en ambos casos, es el que hace la figura de la carta aporte. O sea, ¿para qué utilizo un comprobante de traslado? Pues meramente para acreditar propiedad o posesión cuando llevo mercancía, maquinaria, herramientas o lo que sea a otra sede. Entonces, con ese documento que no tiene valor fiscal, yo acredito que es mía. Oye, pues ¿dónde iba esa mercancía? Es mía. Aquí está la carta aporte o el CFDI de traslado. ¿Estamos de acuerdo? Seguirá cumpliendo las mismas funciones. Pero ahora tendremos bajo la versión 3.3 un comprobante de nómina, con su complemento de nómina también. Pero ese ya se va a llamar de nómina, ya no va a ser uno de egreso. ¿Estamos de acuerdo? Y va a haber un complemento, y va a haber un comprobante de pago. Y en ese vamos a llevar a cabo, a acreditar finalmente que se celebró esa transacción, la del pago. Entonces, cuando yo expida un comprobante, llega el cliente y me dice, oye, te voy a pagar una sola exhibición, pero no te voy a pagar ahorita. Entonces yo le voy a expedir un CFDI
de ingreso, no trae pago, llega una semana después, un día después o unas horas después y me paga, entonces le expido. ¿Estamos de acuerdo? El cliente hace la operación conmigo y me dice te voy a pagar en parcialidades, entonces pago, o te voy a pagar ahorita una parte y lo demás te lo voy a pagar en parcialidades. Entonces le expido un comprobante donde voy a manifestar que tiene el pago que me está realizando, pero después por cada pago posterior le tendría que expedir un comprobante de pago. ¿Sí me explico en esa parte? Son comprobantes de pago. O sea, siempre y cuando no me pague ahorita, entonces yo después tendría que expedir un segundo comprobante donde se acredite el pago. Para eso sirven esos comprobantes. Sí. Sí, bueno, a mí no me queda claro todavía. Yo sé que puedo utilizar la versión 3.2 o la versión 3.3 a partir del 1 de julio. Y desde ahorita la 3.2, ¿no? Ajá, la que ahorita tenemos. la 3.2. Lo que pasa es que yo tengo un cliente que generalmente pues sí manejamos una factura, pero nos las pagan o a la semana, a los 15 días, o incluso aunque yo la ponga como en una sola exhibición, que es así como la maneja, me la paga a lo mejor la mitad en esta quincena y la otra mitad en el siguiente mes, ¿no? Por ejemplo. Mi duda ahorita es, por ejemplo, yo utilizo el 3.2, a partir de julio, bueno, eso es lo que yo creo, a partir de julio tendría que utilizar ya el 3.3. Si yo sigo utilizando el 3.2, ¿cómo voy a manejar ese método de pago o ese comprobante de pago? Ya mi comprobante original lo tendría que estar utilizando con la diferido o en parcialidades. No, porque esos son catálogos para la versión 3.3. Ajá. Entonces no puedes utilizar 3.3 si tú estás en 3.2. Ok, pero ¿cómo considero entonces Es mi que pago? vamos a verlo así. La versión 3.2, vamos a ponerlo así, es una versión que nosotros vemos así en la pantalla. Finalmente el formato es un XML, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero entonces en este formato que nosotros vemos en la pantalla, a lo mejor tenemos 9 campos que llenar. Ya sabemos que aquí le ponemos esto, y si le picamos aquí, ya sabemos que las formas de pago son en una sola exhibición o en parcialidades, porque son las del 3.2, pero cuando entremos al 3.3, si lo vemos así en la pantalla, entonces quizá ya tenemos 12 campos. O sea, tú si estás utilizando 3.2 no te vas a encontrar un campo del catálogo del 3.3 porque no existe para la versión 3.2. Entonces tendrás que seguirte adecuando a las características del 3.2. Y el 3.2 te dice, oye, si tú vendes en una sola exhibición, así ponen el comprobante, pero lo estás cobrando en este momento. Pero si te pagan con fecha posterior, entonces tendrás que utilizar un comprobante de pago que sí ya va a estar vigente. Pero en la versión 3.2, lo que ocurre es que tú le pones pago en una sola exhibición, y le vas a poner en la forma de pago, que aparece todavía como método, le vas a poner, oye, ¿cómo te va a pagar? Pues no sé, está por definir, o le voy a poner otros, ¿no? Porque el NA no aplica porque no lo tenemos en ese catálogo, le voy a poner otros, o el 99, pues, ¿no? Que es el concepto aquí. Y cuando me pague, si es que me paga después parcialidades, le voy a tener que expedir un comprobante por cada parcialidad, pero de ingreso, porque estoy en 3.2. En donde le voy a poner, oye, y forma de pago nada más, y le voy a poner ahí la cantidad que me paga sin desglosar el IVA, voy a hacer referencia al comprobante original, como se ha hecho siempre, y sería la mecánica para el 3.2. Si ya estoy en el 3.3, ¿qué voy a hacer? Voy a expedir un comprobante donde le voy a poner pago en una sola exhibición, es pago en parcialidades y diferido, y cuando me pague, le expido un comprobante de pago, que nada más ampara ese concepto. O sea, al final del día lo que busca la autoridad es ya cerrar el círculo y conocer cuándo tienes el ingreso, que es el comprobante, y luego cuándo tienes el pago, que es la comprobación que para efectos de IVA y de IEPS va a aplicar. Entonces va a tener toda la información que necesita, ¿no? Para muchas cosas. Sí. A ver, nada más confirmando, porque ahora sí que estamos un poco revueltos, a lo mejor en mi caso, más bien. Cuando hacemos el documento de ingresos, es una factura de 1 millón como hablabas, y dices tú, lo voy a hacer en pago en parcialidades y diferido. Ajá. ¿Ok? Y haces el millón, el IVA de 160 y ya, ¿sale? Si me van a pagar en parcialidades, si me pagan 200,000 pesos, Ajá. ya en el 3.3 estamos hablando. Si me pagan 200,000 pesos, voy a hacer un documento de pago y ahí van a quedar los 200,000 más el IVA, son
cantidad de casas. O la cantidad, va va a venir la cantidad que tú pagues, la que tú quieras. Exacto, pero a lo que voy es esto, o sea, ya aparecen los 200 y cacho, okay, Ajá. ya. Pero nosotros, yo tengo aquí la confusión como mi compañera que dice que va a aparecer en ceros o va a aparecer los 200 y tantos mil pesos en el comprobante de pago. Van a aparecer así los 200 y tantos mil pesos. Ok, no va a aparecer en cero, o sea, ese es el punto nada más. O Es sea, que... no es como antes, espérame, nada más, no es como cuando decíamos, anticipo tanto, menos el anticipo que nos dieron para hacer la factura y quedaba en cero. Ajá. Ahora no. Es que aquí tendríamos que distinguir dos conceptos, que aquí más bien el tema es financiero, como decía alguno de ustedes, que fiscal. O sea, tendríamos que definir o distinguir entre lo que es un pago a cuenta y lo que es un anticipo, porque el tratamiento incluso en la expedición del comprobante es distinto. Son dos cosas distintas, aunque a veces los manejamos como equivalentes. Entonces, cuando yo hablo de un pago a cuenta, me estoy refiriendo a una operación en la cual ya conozco el precio, ya conozco el producto, ya conozco todas las características de la operación. Entonces, yo te expido un comprobante de la máquina que vale $1,000,000 de pesos y tú a lo mejor en ese momento me pagas 100,000 o me pagas 200,000 o lo que sea. Entonces, mi obligación en términos de esta disposición del 29 fracción 7, inciso A, es que te tengo que expedir un comprobante por el total de la operación y después un comprobante por cada parcialidad que me pagas, que sería el del pago, ¿estamos de acuerdo? Entonces te expido un comprobante por 1,000,000, 3.2 me diría, y luego cuando me pague la primera vez, le expido un CFDI, y cuando me pague la segunda vez, le expido otro CFDI, y cuando me pague la tercera vez, le expido otro CFDI, hasta que termine. Y diríamos, oye, es que parece que se duplican, porque son de ingreso los dos, que vamos a ver, no hay tal duplicidad. Pero eso es un pago a cuenta, ¿sí nos queda claro? Y un anticipo, en términos también de las normas de información financiera, implica que en términos reales, yo no conozco las características totales o finales de la operación. Yo te voy a comprar una máquina, pero yo te voy a vender una máquina, pero como la máquina la voy a importar, no sé cuál es la clasificación arancelaria, la presumo, pero no la tengo cierta, no sé cuál va a ser el tipo de cambio cuando entre a la frontera, no sé exactamente los seguros, los gastos de flete y todo lo demás de la máquina, entonces te digo, la máquina va a costar entre 1,000,000 y 1,200,000, y tú me dices, yo quiero la máquina, entonces te voy a dar 200,000 pesos de anticipo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mi obligación, porque no conocemos las condiciones generales de la operación, es expedirte un comprobante por ese anticipo, nada más. Pero entonces el anticipo implica que yo no conozco las características finales y reales de la operación. ¿Sí me explico en esa parte? Entonces ese es el concepto del anticipo. Y cuando llega la máquina y te digo, ¿sabes qué cuesta 1,400,000? Entonces te entrego la máquina, o sin entregarte la máquina te expido un comprobante que ampare el total de su valor y le ponemos menos el anticipo que ya me diste, ¿sí? Entonces queda pendiente la otra parte. Si de esa parte tú me pagaras después otro monto o el resto, entonces tengo que expedirte un CFDI bajo la figura de pago. Voy a hacer un comprobante de pago nada más. En 3.2 te expediría otro comprobante fiscal que nada más ampare el pago. ¿Sí nos queda claro esa parte? Entonces el tema es ese. Si ya conocemos cuánto es, entonces es pago a cuenta. Si no conocemos, entonces es anticipo. Entonces lo que es incorrecto, que muchas veces lo hacemos a finales de año, es que si me vienen a comprar un concepto o a pagar un concepto, llámese servicios o llámese tangibles, y entonces me dice, oye, te voy a dar un anticipo del 50%, o sea, no está bien. ¿Por qué? Porque si me estás dando un anticipo del 50%, pues ya conoces el otro 50%, ya conoces toda la operación. Sí, no es como cuando de niños, ¿no? Que, oye, partimos la naranja, dame la mitad más grande. No hay mitad más grande, las dos mitades son iguales. Entonces aquí 50% ya lo conoces, pues el otro 50% también, entonces no es anticipo, es pago a cuenta. O sea, yo tendría que expedir un comprobante por el total de la operación y después un comprobante por el pago que me vayan a realizar con posterioridad. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar si quieren. De todas formas, finalmente el tema fiscal, yo creo que habría que abordarlo de una forma integral, ¿no? Entonces no hay temas que estén desvinculados de otros. O sea, de hecho la formación o la conformación del seminario fue con esa idea de que ustedes vayan integrando ideas, pues son tantos conceptos y tantas cosas, ¿no? Tantos temas que parecía, bueno, es muchísima información, sí es mucha información, pero es información con la que tenemos que convivir todos los días, una le da sustento a otra, y la idea fue integrarlo de esta manera para que ustedes la conozcan. Hoy vamos a hablar de personas morales, conceptos fiscales, penales, incluso de personas morales integrados. Y bueno, la primera parte tendría que ser esa, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de persona moral? ¿Cuántos abogados hay? Me dicen aquí. ¿Quién es abogado aparte de
mi amiga y Viridiana, que... ¿Hay algún otro abogado? Nadie. Bueno, ¿qué entienden ustedes por persona? ¿Qué es una persona? ¿Sujeto qué es ¿Sujeto así como agarrado o sujeto de...? ¿Qué es una persona? Tú, Viri, que eres experta en... Un ente jurídico, persona es una máscara, una personalidad, Bueno, de un su ente origen jurídico. latín venía de una máscara, ¿no? De los actores que en el teatro, en el foro romano, se ponían una máscara y cambiaban su personificación, aunque hay quien dice que no es precisamente el origen histórico. Pero persona remite a un ente jurídico, efectivamente, que es sujeto titular de derechos y obligaciones. La persona, naturalmente, como se le conoce, para que alguien pueda tener derechos y obligaciones, se le entiende como tal a la persona física, por eso también se llama persona física o persona natural. Tiene derechos y obligaciones simple y sencillamente por el hecho de ser hombre, aunque en algún tiempo a algunos se les restaba esa posibilidad de tener derechos y obligaciones. Pero cuando hablamos de personas morales, ¿cómo qué idea tienen de esa palabra de la moral? Moral de... ¿Qué quisieron? Lo moral que está vinculado a la ética. Lo moral y la ética normalmente nos refieren al bien y al mal, a esa diferenciación que tendríamos que hacer entre los dos conceptos. Y normalmente esa diferencia entre el bien y el mal, esa aplicación ética de los conceptos, cuando se regula en una sociedad, se refleja en una ley. La ley se entiende entonces que tendría que manifestar lo que está bien y lo que está mal, prohibir lo que está mal y permitir lo que está bien. Entonces, esas personas morales son ficciones jurídicas, nacen del derecho, por eso también se le llama personas jurídicas o personas morales, personas que nacen del derecho. No existen en términos reales, es un documento, es un conjunto de personas, aunque hoy ya bajo la concepción actual en México y en todo el mundo, ya no tendríamos que hablar ni siquiera de un grupo de personas. Una persona moral podría ser un solo individuo. Pero bueno, persona moral es una persona que nace del derecho, al cual también se le atribuyen características de la personalidad, es decir, puede tener derechos y puede obligarse por sí mismo. ¿Okay? ¿Por qué decíamos que ya no tiene que ser necesariamente un grupo de personas la que conforme a una persona moral? Porque bueno, internacionalmente se comenzó a generar esta figura de las sociedades unipersonales, sociedades de una sola persona. Oye, y bueno, ¿y qué se gana con una sociedad de una sola persona? ¿Por qué existe una sociedad de una sola persona? ¿Qué se gana con eso? Si normalmente pensamos siempre que una sociedad es un grupo de dos o más personas, ¿qué ganaríamos teniendo una sociedad con una sola persona? O sea, si pensamos en la realidad práctica, pues en la realidad práctica muchas de las empresas, sobre todo en México, son micro, pequeñas, pues ya hacen una sociedad, pero uno es el socio que tiene el 99.9999 de las acciones, y el otro ¿para qué está? El otro estaba para completar la sociedad, porque necesitábamos dos forzosamente, ¿no? En algún tiempo eran 5, después dijeron, bueno, con 2 que sean, y finalmente dijeron nada más 1. El fin no es que nada más sea uno, que no nada más tengamos un socio de papel, tiene una razón también fundamental dentro del patrimonio de las personas. Internacionalmente pasa también, igual que en México, que una persona que compromete su patrimonio para operar como persona física, cuando compromete ese patrimonio, no compromete únicamente una parte que afecta a la actividad empresarial o a la actividad de servicios que esté prestando, sino que afecta a todo su patrimonio. Si yo trabajara como persona física, actividad empresarial, pongo un negocio en una cortina que tengo ahí en mi casa, ahí empiezo a operar, empiezo a trabajar, pues hay una pared que separa mi casa de mi negocio, pero finalmente como persona física yo tengo un patrimonio que es único. Eso ya lo platicamos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de patrimonio? Todos los bienes que tiene uno. Entonces es el activo. Es el activo. ¿El patrimonio es igual al activo? ¿El patrimonio qué es igual entonces? ¿Mandé? El activo. ¿Esta es la empresa o esta es la persona física? De este lado, ¿qué tenemos? Los contadores. Activo. ¿Y de este lado? Pasivo y capital. ¿Cuál es el patrimonio? ¿Es el capital? ¿Es esta parte? ¿Están de acuerdo? ¿Es un aumento? Ese es el ingreso. Es el ingreso. No, ¿qué es el patrimonio? ¿Qué es?
Dicen los contadores que el patrimonio o el capital que es igual es el activo menos el pasivo. Y los abogados, ¿cómo dicen que es el